Seguimos con el análisis de circuitos eléctricos. Vamos a dar inicio a la unidad número 2, técnicas para el análisis de circuitos. Topología de redes, circuitos con múltiples fuentes. Si ustedes recuerdan, en los temas anteriores únicamente estábamos considerando un pequeño circuito. Déjenme voy para atrás, como un pequeño circuito únicamente alimentado por una fuente de corriente en paralelo con 3 elementos resistivos, una fuente de voltaje en serie con 2 o más elementos resistivos. Entonces, por lo tanto, aquí nuestro análisis se realizaría como lo hemos venido llevando a cabo. Únicamente hay que designar el flujo de corrientes y determinar las caídas de tensiones en cada elemento. Tenemos el flujo de corriente, tenemos por aquí la inyección de una corriente, por lo tanto hay que indicar la distribución o el suministro de esta corriente eléctrica en cada uno de los elementos resistivos. En cambio, en esta parte podemos observar que ya contenemos 2 fuentes de energía. Tenemos una de 10 y tenemos una de 5. Antes de esta parte le voy a dar solución a este elemento, a un pequeño circuito, porque hay otra metodología, aún sin embargo que tengamos la disposición, por ejemplo, de un trayecto, 2 trayectos y 3 trayectos, 3 mallas, como sería el ejemplo de aquí, podemos ir disminuyendo las resistencias ómicas de la parte donde está el último elemento hacia donde se encuentra la fuente de energía. Voy a formular un pequeño circuito eléctrico para ver la indicación de reducción de resistencias ómicas. Genero un pequeño espacio para que se comprenda esta metodología. Con este espacio es más que suficiente. Bueno, el circuito eléctrico estaba generado de la siguiente manera. Voy a tener una fuente de energía con 2 y más elementos. Entonces contengo aquí una fuente de energía, conteníamos aquí un elemento, voy a colocar aquí otro elemento, aquí un nuevo elemento, otro elemento, este elemento y este otro elemento. Bueno, los elementos o valores ómicos que conteníamos, voy a indicar que sea de 4 ohms en paralelo con este elemento de 4 ohms. Tenemos aquí otra de 4 ohms, 4 ohms. Aquí voy a colocar una de 6, una de 1 y una de 2 ohms, y le voy a poner una fuente de energía de 12 volts de corriente continua. Bueno, entonces si ustedes recuerdan, pues tenemos una combinación de elementos que están en serie. Por ejemplo, este elemento junto con el de 1 junto con el de 6 y el de 2 están en serie, o el de 4, el de 4 y 6 están en serie, pero en cambio estos 2 elementos se encuentran en paralelo. Bueno, entonces tenemos distinta combinación de elementos resistivos dispuestos en los 2 formatos, en serie y en paralelo. Por lo tanto, tenemos aquí un circuito mixto. Este circuito mixto, lo que podemos hacer es aplicar un concepto que se llama reducción de elementos. Vamos a reducir los resistores. Entonces los resistores los voy a reducir de derecha a izquierda. Este es
el trayecto o la forma para reducir todos los elementos, que a final de cuentas lo único que debo de observar yo, o la intención es observar que contengo una sola fuente de energía, más o menos la fuente de energía, fuente de voltaje. Estas son sus terminales, terminal A, terminal B, y obviamente en paralelo con la reducción de todos los elementos resistivos. Entonces aquí tenemos una red de carga unido a estos terminales. Entonces el objetivo es reducir todo este circuito eléctrico únicamente a la interpretación de una sola fuente de energía junto con una resistencia total o equivalente. Ese es el objetivo que vamos a perseguir con la reducción de cada uno de estos de todos estos elementos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Bueno, entonces comenzamos. Reducción de resistores. Indicación siempre se hace, bueno, siempre que no nos indiquen, siempre se hace de en este caso del último elemento hacia las terminales de la fuente, recordando que aquí estarían las terminales de nuestra fuente de energía, terminal A y terminal B. Por lo tanto, si lo desprendemos, pues obviamente toda esta red de carga la observaríamos de esta manera. Son todos los elementos que están participando, y obviamente junto con su disposición los que nos darían la forma o la opción de ir reduciendo los elementos, más o menos así. Ahí está, recordando que esta es la de 1, esta es la de 4, este es de 4, este es de 4, este es de 6, y por último este de 2 ohms. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos dos terminales abiertas, terminal abierta A, terminal abierta B. Por lo tanto, la resistencia total o equivalente va a ser observada desde estas dos terminales, desde estos dos bornes. Bueno, entonces, como les venía comentando, pues obviamente la intención para este tipo de ejercicio, su reducción va a ser de derecha a izquierda. Bueno, voy a tomar primeramente estos dos elementos. Puedo observar que están en paralelo este elemento, su terminal, junto con este otro elemento, su terminal. Voy a indicar cómo se encuentran estos dos elementos. Voy a sacar una resistencia equivalente 1, y esa resistencia equivalente 1 va a hacer referencia a una resistencia de 4 ohms que se encuentra en paralelo con otra resistencia de 4 ohms. Lo vamos a tomar, creo que en un video anterior tuve la oportunidad de indicar la solución deductiva de dos elementos en paralelo, y a final de cuentas quedó de que el resultado de tener únicamente dos elementos en paralelo es la multiplicación R4 por R4 entre la suma de esos dos elementos. Entonces únicamente voy a aplicar ese concepto. Resistencia equivalente número 1. Tengo un resistor de 4 en paralelo con uno de 4, se multiplican, y entre la suma 4 por 4, 16, entre 4 más 4, 8, 16 entre 8 igual a 2 ohms. Esta es una característica, lo diseñé a propósito de este ejercicio para que no me diera fracciones, para que no me diera otros valores no enteros, y obviamente que ustedes observaran que cuando tenemos dos elementos de la misma magnitud, si están en paralelo, el resultado es la mitad del valor total, no el total valor óhmico que contienen esa similitud o esa igualdad de esas dos resistencias. Son de 4, 2 de 4 en paralelo nos va a dar la mitad. Bueno, el circuito equivalente que nos dio como resultado, tenemos terminal 4, terminal 2
aquí tenemos este elemento, y obviamente aquí ya encontré la primera resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente es que le cambio de color para hacer la distinción propiamente pues del nuevo elemento encontrado. Este es de 1, este es de 4, este es de 6, este es de 6 y este de 2 ohms. Y obviamente el elemento reducido que nos dio al reducir estas dos resistencias en paralelo me dio por consiguiente una sola resistencia de 2 ohms. Puedo observar que esta resistencia junto con esta otra resistencia se encuentran en serie. Entonces voy a sacar otra resistencia equivalente 2 que se encuentra en serie, resistencia 4 más resistencia 2. Voy a sustituir los valores. 4 más 2 igual a 6 ohms. ¿Sí? Entonces el resultado total de sumar esta en serie de 4 junto con esta que se encuentra en serie de 2 me dio como resultado una de 6. Reestructuro nuevamente la red eléctrica. A estos tres elementos, que vale 1 ohms, que vale 6 ohms y que vale 2 ohms, no he trabajado con ellos, pero sí encontramos una equivalencia de estos dos en serie, que fue una de 6 ohms. Podemos observar ahora que esta de 6 ohms y esta de 6 ohms se encuentran en paralelo. Resistencia equivalente 3, esta es la resistencia equivalente 3, tengo una resistencia 6 en paralelo con una resistencia 6, por lo tanto va a ser 6 por 6 entre la suma. 6 por 6, 36, entre la suma 6 más 6, 12, y el resultado de hacer esa operación, 36 entre 12, creo que nos va a dar 3 ohms. Entonces a la hora de encontrar la equivalencia de estas dos en paralelo, el resultado obtenido fue una resistencia de la mitad de su valor óhmico. Reestructuro nuevamente, y aquí tenemos la equivalencia de los dos elementos en paralelo, que fue una de 3 ohms. Esta tiene un valor óhmico de 1 ohms, esta tiene un valor óhmico de 2 ohms. Y por último podemos observar que la resistencia total es la suma de la resistencia de 1, la resistencia de 3 y la resistencia de 2 ohms. R1, R3 y RD 2 ohms. Por lo tanto, la resistencia total que siente o percibe la fuente de energía, 1 y 3, 4 y 2, 6 ohms. Es de 6 ohms. Por lo tanto, nuestro circuito equivalente total, en vez de tener esta disposición, esta, de una fuente de 12 volts junto con una de 1, 2, 6, 4, 4 y 4, podemos nosotros interpretar nuestro circuito con una fuente de 12 volts de corriente continua en paralelo con una resistencia total que tiene el valor de 6 ohms. Y rápidamente podemos nosotros observar que para determinar la corriente que va a suministrar la fuente de energía, la corriente va a ser corriente es igual a el voltaje entre la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Están en paralelo, el voltaje al cual se encuentra el elemento se encuentra 12, el valor óhmico de la resistencia 6, por lo tanto la corriente es 2 amperes. Y esa es la cantidad de corriente que va a estar suministrando la fuente de voltaje, es decir, únicamente en estas dos terminales, hasta aquí, hasta este punto, tenemos la corriente de la fuente que es igual a 2 amperes. Por lo tanto, para poder interpretar
la corriente que pasa por cada uno de los elementos o el voltaje que se encuentra en cada uno de los elementos, debemos realizar el proceso a la inversa, es decir, la corriente que va a estar pasando por aquí. Este es el último circuito que determiné, más o menos conectado a la fuente de 12 volts, es de 2 amperes, es decir, por aquí pasan 2 amperes, por la de 3 ohms pasan 2 amperes, y por aquí pasan 2 amperes. Voltaje al cual se encuentra este resistor, pues únicamente es corriente por resistencia, corriente 2, resistencia 2, 4 volts. De estos 12, a este le tocan, a este nada más le tocan 4. ¿A qué voltaje está el de 3? Voltaje en la resistencia de 3, igual corriente por resistencia. Vamos a cambiar el tipo de color. Voltaje en la resistencia de 3 es igual a corriente por resistencia, corriente 2, resistencia 3, 3 por 2, 6 volts. Entonces aquí más o menos este elemento de 3 ohms se encuentra a 6 volts. Me voy al otro circuito. Estos dos elementos de 6 ohms representan a uno de 3. Estos dos en paralelo representan a uno solo de 3 ohms. ¿A qué voltaje se encuentra? Más, menos. Este era el voltaje de R3 y ahora están los dos elementos de 6 ohms se encuentran a, ¿cuánto nos dio? 6 volts, a 6 volts. Es decir, este elemento se encuentra a 6 volts y este elemento se encuentra a 6 volts. Por lo tanto, puedo determinar la corriente que pasa aquí. Aquí ya pasa otra distinta corriente, es diferente a la que teníamos acá, que es de 2 amperes. Aquí pasa, por lo tanto, la corriente en R de 6 va a pasar voltaje entre R de 6, voltaje 6, resistencia 6. Entonces únicamente pasa por este lado 1 ampere. Y aquí podemos tener la siguiente lógica: si en este punto un nodo, todo lo que entra es igual a lo que sale. Igual en el nodo superior están entrando 2 amperes y tenemos este punto de bifurcación, al es el nodo, y por aquí se va una corriente y por acá se va otra. Si son dos y son del mismo valor, pues por aquí se va a ir 1 ampere y por acá se va a ir otro ampere. Por aquí viene 1 ampere, llega aquí, y el otro ampere que se encuentra en este punto se suman y va a dar como resultado estos 2 amperes que sale. Entonces esta es la situación que está sucediendo en el circuito eléctrico si nos vamos en proporción o deducción inversa. Lo importante es ir arrastrando una variable de control. La variable de control que me interesa aquí sería esta corriente, por lo tanto 1 por 6, 6, este elemento observado desde aquí hasta acá, 4 más 2, 6, es este elemento, y por lo tanto en el otro circuito anterior el 6 ¿de dónde salió? De la suma de 4 y 2, y lo que me importa ahora es la corriente que viene por aquí, y esa corriente, de acuerdo a lo que habíamos nosotros observado, era únicamente una magnitud, una corriente de 1 ampere. La coloco por aquí. Entonces por aquí va a pasar 1 ampere. Listo. Si tengo corriente, tengo elemento resistivo, pues puedo encontrar más o menos el voltaje. Voltaje en R2 va a ser igual corriente por resistencia. Corriente 1, le está pasando 1, por resistor 2, 1 por 2, 2 volts. Es decir, este elemento se encuentra a 2 volts con esta polaridad. Recuerden que por donde entra es positivo y por donde sale va a ser negativo. Me voy ahora al otro circuito, y el otro circuito es el último original. Este elemento de 2 ohms surgió o se generó al encontrar la solución de estos dos elementos en paralelo. Por lo tanto, esta resistencia de 4
ohms, le está pasando una corriente ¿de cuánto? De 1, no de 1, aquí es donde está 1 amper, y por lo tanto este 1 amper se va a repartir en dos elementos del mismo tamaño, y como acá, tenemos esta misma corriente que es de 2, se va a repartir por dos elementos de misma magnitud, desde 2 se va a repartir 1 y 1, es de 1, por lo tanto por esta resistencia va a ir 0.5 de amper, y por esta otra va a ir 0.5 de amper, es de 1, se reparte en dos trayectos, y ese trayecto tiene la misma magnitud óhmica, por lo tanto quedaría de 0.5 y 0.5, pero lo que me interesa a mí es el parámetro que estoy arrastrando, que sería el de 2 volts, es decir, desde aquí hasta acá, y está en paralelo con este y este, por lo tanto el voltaje en la R de 4 es igual a, ¿cuánto nos dio? 2 volts. Y si sacamos por ley de Ohm la corriente que pasa por la resistencia de 4, corriente en R de 4, voltaje entre resistencia, voltaje, ¿cuánto es? 2, resistencia 4, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, es 0.5 de amper. ¿Ven? Entonces es la manera pues de esta metodología utilizada pues para encontrar la resistencia equivalente, y obviamente el propio ¿cómo se llama? Los parámetros que vamos a ir nosotros desprendiendo de nuestro análisis. Entonces, en resumidas cuentas, el objetivo es encontrar algún valor. Por ejemplo, la pregunta es: ¿a qué voltaje se encuentra la resistencia de 6 ohms? ¿Sí? Es decir, y si observamos nuestro dibujillo, nuestro circuito, el voltaje a cual se encuentra esta resistencia, aquí lo tenemos, estos dos están en paralelo, voltaje en R de 6, se encuentra a 6 volts. ¿Sí? Este elemento se encuentra a 6 volts, de acuerdo a lo que estuvimos analizando. De hecho es esta, ahí está, mira, es este elemento que es de 3 ohm, se encuentra a 6 volts, y este 3 ¿de dónde salió? De dos elementos de 6 ohms en paralelo, por lo tanto este parámetro de control más o menos aquí está. ¿Sí? Si me piden encontrar la corriente, obviamente para hacer más interesante el circuito, el análisis del circuito, por lo regular los que diseñan el circuito te piden un valor en el último extremo de la resistencia, es decir, aquí, a qué voltaje, qué corriente está esta resistencia, y ya lo podemos observar, se encuentra a esta corriente y se encuentra a este voltaje. Bueno, entonces ahí está la metodología, la deducción para encontrar un circuito equivalente por reducción de resistores. Vamos a ver cómo estamos de tiempo.